Bienvenidos a Rumbo al Poder. Hola, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias al equipo de Rumbo al Poder. Espero que pueda, bueno, hoy saldar todas las dudas que tengan acerca de la situación de mi país y otros temas que quieran saber. Claro que sí, es importante conocer un poco de la situación de lo cual está sucediendo en tu país específicamente, porque también los peruanos tienen un poco de miedo, digamos, con el tema del comunismo, ¿no? Es algo que el presidente electo ha estado diciendo de que él no es comunista. Sin embargo, las personas que lo rodean, hasta la misma ideología del partido, dicen todo lo contrario. Entonces, queremos saber, bajo tu experiencia, con lo que está pasando con tus compatriotas y específicamente en tu país. Sí, bueno, a lo largo de la historia el comunismo se ha ganado muy mala reputación Ujú. y bueno, su prestigio como tal ha decaído muchísimo a causa de que las personas se han dado cuenta, ¿no? A través de la información, a través de los testimonios, a través de las experiencias, que el comunismo más bien es un modelo fallido, es un modelo que nunca ha traído buenos resultados para un país o para la sociedad civil. Y bueno, con esto ahora de Cuba, con el estallido social que ha ocurrido en Cuba, creo que Latinoamérica como que ha abierto un poco más los ojos y se han dado cuenta que verdaderamente ese gran referente que era Cuba para la mayoría de los comunistas prácticamente se ha caído por el piso, es como una gran derrota, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido en mi país no es más que un despertar del pueblo. El pueblo se ha dado cuenta de que por años les han mentido prácticamente. Fidel Castro creó toda una maquinaria ideológica para manipular, para dominar la voluntad de los cubanos y lo logró hasta el 11 de este mes, cuando el pueblo de Cuba decidió romper las cadenas de ese control ideológico por parte de Fidel Castro y salir a las calles, a pesar de que es un pueblo desarmado, a pesar de que es un pueblo que ha venido sufriendo los embates del adoctrinamiento comunista por más de 6 décadas, y a pesar de que sabían que se iban a enfrentar a un monstruo que prácticamente usa toda su fuerza, tiene el poder de las armas para, sí, y que además no tiene miedo dispararle a un ciudadano cubano que no posee, no posee armas, no tiene cómo defenderse. Aún así, el pueblo de Cuba salió a las calles a manifestar su desagrado, a manifestar su intención de acabar con la revolución cubana y de abogar por un cambio para Cuba. ¿Qué es lo que esperan los cubanos, no? Cuando tú mencionas la palabra cambio, exactamente qué es lo que los cubanos desean en estos momentos. Lo que desean los cubanos es el fin de ese régimen comunista. Si ha podido ver lo que estaba pidiendo el pueblo cuando salió a las calles, vas a escuchar palabras como queremos un cambio, como abajo el comunismo, como renuncia a Díaz-Canel, como abajo los Castros, o sea, palabras que nunca se habían escuchado de la boca de un pueblo así en las calles o manifestándose en contra de la revolución, ¿no? El pueblo no estaba pidiendo vacunas, el pueblo no estaba pidiendo el fin del bloqueo, como lo han querido pintar muchos medios que sabemos que, bueno, que están coludidos con la dictadura cubana. El pueblo estaba pidiendo el fin de la dictadura comunista. Eso es lo que quiere el pueblo de Cuba. El pueblo quiere cambiar ese modelo que se ha dado cuenta que es un modelo que no funciona, que a los únicos que le funcionan son a los que están en el poder, y el pueblo lo que quiere es una transición democrática para Cuba. El pueblo quiere vivir en libertad. ¿Y cómo va la economía actualmente de tus compatriotas cubanos? Bueno, la economía cubana hace mucho tiempo que dejó de funcionar. Creo que cuando único se podía decir que los cubanos estaban bien económicamente es cuando Cuba dependía de la antigua Unión Soviética, cuando todos los productos que entraban a Cuba eran productos importados de la Unión Soviética. Cuando con la caída del campo socialista, bueno, la economía cubana se fue por el piso porque el comunismo no produce absolutamente nada. Fidel se encargó
de demoler todas las industrias, demoler la industria azucarera, que era una gran potencia en Cuba y aportaba mucho a la economía cubana. Fidel se encargó de demoler todo esto, expropió todo, nacionalizó todas las empresas y las firmas extranjeras que habían en Cuba, y con el tiempo todo esto se fue quedando en la nada con la caída Ahora, sí. sí, Omar, tú estás mencionando algo muy importante que me estás contando de que en tu país ha sucedido que en el gobierno han nacionalizado a las empresas extranjeras, ¿correcto? Que eso Sí. no les ha llevado a un despegue económico, sino que con el tiempo ha generado todo lo contrario. Ahora, si eso lo comparamos con nuestro país, con nuestro electo presidente, es justamente una de sus propuestas, ¿no? De donde ha manifestado de que abiertamente, de que él tiene la intención de que todos los productos deben quedarse acá en nuestro país. ¿Qué crees tú que podría darse bajo tu experiencia lo que está sucediendo en Cuba o lo que podría suceder con nuestro país? Bueno, yo creo que podría suceder lo mismo que sucedió en Cuba y lo mismo que ha sucedido en Venezuela y lo mismo que ha sucedido en todos los países donde se ha implantado este modelo comunista que viene de la era de Stalin, de Lenin, de Mao Zedong, como muchos conocemos, ¿no? El nacionalizar, el estatizar, el combatir o el ser un oponente a la empresa privada, a la propiedad privada, no es más que el empleo de estas técnicas comunistas para que las riquezas pasen a manos del Estado y el Estado sea el controlador de todos los medios de producción. En este caso, el Estado pasaría a ser un solo partido que es el que va a gobernar en todo el país, ya que el comunismo lo que trae es un modelo unipartidista, ¿no? Con el comunismo no acepta oposición, no acepta democracia, es totalmente opuesto a la democracia. Con el tiempo, esto podría causar, podría no, causaría inflación, causaría pobreza, causaría recesión, porque hoy en día lo que sostiene las grandes economías es la inversión privada. Correcto. Bien, ahora coméntanos cuál es la situación actual de los cubanos en nuestro país. Bueno, aquí en Perú hay una gran comunidad de cubanos exiliados, muchos o la mayoría de los que están aquí vinieron cuando la crisis de la embajada, cuando los cubanos se metieron en Cuba en la embajada del Perú, y a raíz de eso, bueno, Perú le dio un asilo y aquí crearon una gran comunidad. Otros han venido por otras vías, cruzando fronteras, por matrimonio, etcétera, etcétera. Y bueno, la situación actual de los cubanos aquí se puede decir que ahora, actualmente, en el presente, creo que estamos bien preocupados por lo que se viene, lo que vemos venir, ¿no? Como muchos nos dicen, nosotros venimos del futuro porque ya nosotros pasamos por la experiencia de el comunismo, sabemos, conocemos a fondo lo que es vivir en un régimen comunista, conocemos las tácticas que usan para enamorar, para seducir, para persuadir, para meterse en la mente de las masas y por medio de la ideología, por medio de ciertas manipulaciones maquiavélicas que Fidel Castro utilizó en la Cuba independiente, esa Cuba capitalista, esa Cuba próspera, llegan a introducirse, llegan a copar los poderes del Estado, y cuando vienes a ver ya no tienes otra opción porque el ejército está de su lado, la policía está de su lado, y si el pueblo sale a rebelarse, bueno, va a encontrar un muro bien difícil de derrumbar, ¿no? Porque al ellos tener todos los poderes, es muy difícil de verdad sacarlos del poder. Claro, es una situación bastante complicada. Ahora, coméntanos, ¿qué tan cierto es acerca de que los cubanos no tienen mucho acceso al Internet? Inclusive se ha visto en unas ciertas transmisiones de algunos personajes, ¿no? Que tienen que ver con youtubers, de que ellos mientras daban una entrevista, ¿no? A distintos medios de comunicación eran justamente detenidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación real en este caso con el tema del Internet en tu país? Claro, para todo dictador es importante tener
la información de su lado, ¿no? La información es algo que puede acabar con cualquier gobierno en el mundo. Y en Cuba la información la controla una empresa llamada Etexa. Es un monopolio de los Castros, que son los que controlan todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, todo lo que tiene que ver con Internet. Para los cubanos poder tener Internet, para los cubanos poder conectarse a una red Wi-Fi o a datos móviles, tiene que contar con el permiso de esta empresa. De otra manera, no existe otra vía para poder conectarse libremente a Internet. No es como aquí que hay No hay ciertas libertad. competencias como Claro, Entel y demás. No, allá la controla una sola empresa y es un Internet muy limitado, que con el tiempo se ha dado como que un poco más de libertad al cubano, pero todavía continúa siendo un Internet muy limitado y además es un Internet bastante caro, o sea que el cubano no puede estar conectado las 24 horas a los datos móviles, más bien lo más que pueden durar es 1 hora, 2 horas a los datos, después tienen que apagarlos porque le consumen toda la Internet y esto es no por falta de recursos, esto es porque al gobierno comunista no le conviene que el cubano tenga acceso a la información. Entonces, cada vez que se da una protesta o algo, ellos pueden cortar la Internet en toda Cuba para que ni salga ni entre información a la isla. Qué complicada situación. Muchísimas gracias, Omer Isaac, por esta entrevista y haber compartido un poco con nosotros acerca de la situación